va a terminar su gobierno con el número más alto de homicidios de un gobierno de 4 años. No, un desastre. Decirle que se ponga a trabajar. Si cuando Gonzalo Winter ha trabajado 1 hora apatronado. Nunca. Vamos a tener una política internacional muy dura, sobre todo hoy día con Bolivia. Nosotros los bolivianos le vamos a decir, se acabó. ¿Tú crees que en Temecurcuy hay terrorismo? No. Hay terrorismo. Pero sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley. Bueno, yo tengo asumido que lo van a hacer. Que lo hagan. La izquierda reaccionó. Aquellos que nos defendieron, aquellos que salvaron la patria, merecen todo nuestro respeto. Michelle Bachelet destruyó el sueño de millones de jóvenes. El drama es que a ellos les da lo mismo despilfarrar lo que sea, con tal de mostrar una foto, con tal de simular que están haciendo algo por solucionar los problemas de las personas. Eso es la cultura woke. Si el tema de los convenios es quedarse con los recursos de las personas más vulnerables que no tienen vivienda propia, les roban la plata. Esa es la izquierda que hoy día nos gobierna. José Antonio Kast, candidato presidencial por el Partido Republicano. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Así que vamos a ver aquí cómo me va. Y yo creo que un error muy grande que a veces comete la política es hablar desde la arrogancia de los números. Uno tiene que decir cuáles son los hechos y ponerse de acuerdo en los hechos. ¿El número de homicidios en Chile ha disminuido en los últimos años? Sí, ha disminuido. ¿Es eso suficiente para mejorar la percepción de seguridad de las personas? No, no es suficiente. Claro, ellos dicen, este año bajaron un 4%. Pero nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el número total de homicidios en su periodo de gobierno. Y va a ser el número más alto en todos los gobiernos de 4 años que ha existido en la historia. Por lo tanto, no es verdad. Claro, puede haber tenido una baja ahora, pero el aumento de homicidios, de delitos violentos que hay en Chile es exponencial. Y eso hay que enfrentarlo, y nada peor que negar la realidad. Esto es igual que cuando hace años atrás decían que no había terrorismo en el sur y hablaban de violencia rural. Pero, diputado, lo que pasó en el Molino Grolmus, Sí, ¿usted considera que no es terrorismo? lo que pasa, creo que es un homicidio gravísimo, Pero es crimen organizado. ¿Tú crees que en Temecurcuy hay terrorismo? No. Hay terrorismo. Y el actual ministro del Interior vuelve al concepto de la violencia rural, y eso es lo peor que tú puedes hacer, es no reconocer cuál es tu realidad, porque no vas a enfrentarla adecuadamente. Y en Carabineros, ¿qué cambios harías para combatir la delincuencia? Más que cambios en Carabineros, es cambio en la política. Ajá. Es poner personas capacitadas a dirigir las instituciones que tienen que trabajar y colaborar con Carabineros. Mira lo que ha pasado en la región metropolitana. Mira el delegado presidencial que tenemos. En la región metropolitana usaba la polera mal llamada Matapaco, en el perro Matapaco. O sea, tú le estás pidiendo a una persona que desprecia a la institución más importante en el resguardo de la seguridad en Chile a cargo del mando. Quisieron poner al actual ministro de Educación, Cataldo, que insultaba a los carabineros por las redes sociales. Después crean el Ministerio de Seguridad. Y en vez de traer un experto en seguridad, traen un abogado experto en derecho administrativo, que habla bien, se maneja bien, pero de seguridad no sabe nada. Por lo tanto, el primer cambio es desde el mundo político de darle prioridad a la seguridad. También lo dijimos en las campañas anteriores y algo que vamos a hacer. La primera reunión del presidente los días lunes es la reunión de seguridad, no la reunión política. Ellos hablan de este comité político y se pelean por estar y todos los partidos dicen yo tengo que tener un representante ahí. Bueno, va a ser en la tarde del lunes o el martes en la mañana la reunión del comité político. Pero la reunión más importante en una situación crítica como la que vimos hoy día es la de seguridad. Eso es por el lado político. Y a Carabineros hay que reforzarle. Reforzar el número de carabineros es importante. Pero ¿cuál es la motivación hoy día para entrar a Carabineros? Acabo de estar con la viuda de Alex Salazar, funcionario carabinero atropellado en Concepción por un conductor ebrio que lo amenaza en la previa, que venía saliendo de un lugar de venta de alcohol clandestino que está al frente de la gobernación, o sea, en un lugar muy conocido y concurrido. Toma su auto y atropella a 4 funcionarios de policía y asesina a Alex Salazar. Le dieron 12 años. Un inmigrante
Yo creo que entró de manera irregular, ¿no? Eso no me consta, pero que los papeles del auto no estaban al día, no hay certeza en el tema de su licencia. 12 años por asesinar a un carabinero. Entonces la familia dice, eh, él va a salir en 7 años libre porque se hace conducta, esto, lo otro, reglamento penitenciario, le dan algunos beneficios. Mi hijo, mi padre, mi esposo no va a volver nunca más a la casa. Eso es lo que vale en la sentencia judicial la vida de un carabinero. Eso es inaceptable. Esa persona tiene que tener, si tiene dolo en un homicidio a carabinero, cadena perpetua efectiva. Los incentivos económicos para un carabinero. Bueno, nosotros tenemos que mejorar las condiciones laborales y de remuneración de los carabineros. El equipamiento de carabineros. No todos los carabineros salen a la calle bien resguardados para sus patrullajes. Bueno, todo eso requiere una inversión muy importante. Y no solamente en carabineros, también en la Policía de Investigaciones, también en Gendarmería de Chile y también desde el punto de vista judicial, jurídico, para la protección de los funcionarios que cooperan en el resguardo de la seguridad de los ciudadanos. Hoy día se discuten en las RUF, las reglas de uso de la fuerza. No sirven de nada. Tú puedes mejorar las RUF. Algo cambiamos, ¿no es cierto?, en el Parlamento ahora, con la ley Naim Retamal, que se oponían, en principio, los mismos que hoy día se vanaglorian de esas leyes. Todo hablaba de que era la ley del gatillo rápido, porque el carabinero iba a disparar antes de preguntar. No fue eso, pero el cambio radical que se requiere aquí es que los funcionarios que acuden a auxilio de los ciudadanos, sean Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, sean juzgados por tribunales militares. Y la gente que no se confunda, el tribunal militar tiene una segunda instancia que es la Corte Marcial, y esa está integrada en su mayoría o en el voto dirimente por civiles. Pero esa es la garantía. La garantía no es un juez ideologizado como el juez Urrutia del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El 2021, en las primarias con Daniel Jaude, Gabriel Boric dijo: Pero sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. ¿Tú no tienes miedo de que alguien como Gabriel Boric después te amenace con que te va a perseguir? No, creo que primero están en su derecho de usar los mecanismos legales que consideren correspondientes, constitucionales, legales, y por otro lado no tengo ninguna duda de que lo van a hacer. Si el presidente Piñera lo acusaron constitucionalmente, y yo diría, no cumplió con lo que estaba mandatado, que era mantener el orden, la seguridad y el respeto a la Constitución, porque entregó la Constitución. Y así todos lo persiguieron por la pandemia, por el estallido, por todo. Bueno, yo tengo asumido que lo van a hacer. Que lo hagan. Y también cuando tú fuiste candidato presidencial en 2018, sufriste una agresión en la Universidad Arturo Prat. Eso fue después de la presidencial del 2017. Yo ya no era candidato, no era diputado, no tenía un cargo, pero estábamos formando el movimiento republicano. Sí. Y la gente se sorprende por qué a nosotros nos va bien tan bien con los jóvenes. Porque hemos hecho un trabajo constante, permanente, hemos sido coherentes. Y los jóvenes son coherentes y a veces radicales, ¿ah? Les gustan las cosas claras. Bueno, y nosotros dijimos con un grupo, ¿qué hacemos ahora? ¿Ah? Ya no soy candidato, no soy diputado, vamos a formar este movimiento. ¿Dónde partimos explicando quiénes somos y qué es lo que queremos? En las universidades. Y claro, sucedió lo que quizás no pensamos que iba a ser tan violento. La izquierda reaccionó y vio en nosotros un enemigo, entre comillas un enemigo, porque dijeron, estos señores descubrieron dónde está el futuro, que es en la juventud.
Y como fuimos a exponer nuestras ideas a las universidades, que es el centro del pensamiento y debe ser del libre pensamiento, ellos trataron de silenciarnos. Y donde íbamos, agredían. Y se repitió en distintas facultades, en distintas universidades, una situación de mucha violencia. De hecho, en la Universidad Católica de Temuco fue un sobrino de quien fuera el presidente del Partido Comunista, que ya falleció, el señor Tellier. Un sobrino de él encabezó las manifestaciones de agresión. Rompían vidrios, agredían, insultaban. Claro, no llegó a la agresión física como la que fue objeto en la Universidad Arturo Prat en Iquique. Pero la misma violencia que ellos ejercían, porque ellos no aceptan el diálogo, porque saben que en el diálogo y en la disputa de ideas siempre pierden. Pero después de la agresión, Gabriel Boric dijo: ni la violencia física ni la que se expresa en los discursos de odio y discriminación ayuda a construir una sociedad democrática. ¿Tú tienes discursos de odio? No, yo tengo ideas claras. Yo sí vi al diputado Boric, no al presidente, insultando a las Fuerzas Armadas. Sí lo vi burlándose de las fuerzas policiales con la calcamonía del perro matapaco. Eso es violento. Liberar a un terrorista con un indulto, eso es violento. Yo defiendo mis ideas. Siempre he sido claro en la defensa de las ideas. Nunca he agredido a nadie. Nunca he insultado a un adversario político. Bueno, él lo ha hecho en público o lo hacía. Hoy día, claro, se comporta un poco mejor. Ajá. Pero no. Digo, lejos de cualquier actitud de violencia. Y justamente yendo al tema de los indultos, me gustaría que vieras las declaraciones de Boric. ¿Presos políticos hay hoy? Yo creo que hay presos políticos en ¿Son Chile. todos los detenidos o que están cumpliendo No, prisión preventiva? hay que reevaluar caso a caso. Lo que nosotros hemos señalado es que retiraríamos todas las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que en particular los delitos contra la propiedad debieran ser indultados y que en particular quienes llevan en prisión preventiva, quienes están en prisión preventiva, desde la comisión de los delitos debieran sin lugar a dudas tener medidas menos gravosas. Gabriel Boric decidió indultar para sanar heridas y avanzar hacia la reconciliación. Bueno, un terrorista, un asaltante de banco. ¿Ah? A lo mejor para él esos son los delitos contra la propiedad. Un terrorista que asalta un banco para después comprar armamento, para secuestrar personas. Indultó un delincuente común en el norte, ahí en Copiapó, si no me equivoco, que después volvió a secuestrar a una persona. No logro entender lo que él señala, porque los que indultó eran delincuentes. Se comprobó después que le estaban pagando incluso pensiones a violentistas que eran delincuentes comunes. Le costó la salida a su ministra de Justicia, le costó la salida a su jefe de gabinete y a varias personas que no lo asesoraron bien. Pero esto es un punto de sus infracciones, por así decirlo. Ahora le salió muy caro su idea de comprar la casa de Allende. ¿Ah? Le costó la carrera política a la hija de a quien él, entre comillas, admira, a Isabel Allende, por un capricho de él. Y a Chile sus caprichos le han costado muy caro. Su manejo de las relaciones internacionales para Chile han sido muy malas en las decisiones que ha tomado. Ya nos queda poco ya. ¿Ah? Ya va a terminar su mandato. ¿Y tú crees que se deben indultar a carabineros condenados en el estallido social? Bueno, nosotros hemos sido también en esto bien claros. ¿Ah? Hay situaciones absolutamente injustas. Yo te comentaba el tema del asesinato del carabinero Alex Salazar. Y en contrapartida, te puedo señalar que el capitán Maturana, al asesino de Alex Salazar, lo condenaron a 12 años. Al capitán Maturana lo condenaron a 12 años por supuestamente lanzar una granada lacrimógena que habría sido lo que golpeó en el rostro de la senadora Campillay.
yo dudo de que la cuarta parte de una bomba lacrimógena que eventualmente podría haber golpeado a la senadora Campillay le hubiese generado ese tipo de daños. A él lo condenaron a 12 años. O sea, un asesino de carabineros a 12 años y el que le causa unas lesiones eventualmente le podría haber causado unas lesiones graves a una persona 12 años. Es una desproporción. Y además, yo creo que en ese caso hay antecedentes suficientes para demostrar que no se consideraron las pruebas presentadas por la defensa del capitán Maturana. Y ahí lo fuimos a ver a la cárcel donde él está. Y yo le dije, vamos a analizar el caso en detalle. Si alguien merece un indulto, es el capitán Maturana. Y muchos de los carabineros que hoy día están siendo procesados y algunos cumpliendo condena por actuar bajo órdenes, cumpliendo su deber, claramente ellos no tienen por qué estar presos. El soldado con cripto que está en La Serena, que se vio involucrado en un hecho lamentable, donde fallece un inmigrante ecuatoriano, si no me equivoco, cumplió estrictamente todas las órdenes que le dieron. ¿Hubo una falla, un error humano? Sí, porque debería haber cargado 3 salvas y después un tiro de verdad, cargó 2 y un tiro de verdad. Pero en el resto cumplió todos y cada uno de los protocolos. Un soldado con cripto, un joven de 18 años, que fue a hacer el servicio militar y hoy día está preso. Bueno, yo creo que ese es otro caso que necesitamos revisar y claramente tiene que ser objeto de un análisis completo para poder llegar a un indulto particular. En eso nosotros no nos perdemos. Aquellos que nos defendieron, aquellos que salvaron la patria de un estallido violentísimo, yo creo que también en parte organizado por distintos grupos y que se dio en Ecuador y que se intentó repetir en Colombia, merecen todo nuestro respeto y también nuestro apoyo. Bueno, ahora me gustaría hablar de temas de eficiencia estatal. ¿Qué opinión tienes tú del plan de gas a precio justo impulsada en este gobierno principalmente por Giorgio Jackson? Vamos a promover también un rol más activo de la Empresa Nacional del Petróleo en el mercado del gas, el cual se traducirá en precios más justos para todos los chilenos y chilenas. Avanzaremos inicialmente en un proyecto liderado por la ENAP que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos durante este año. Una vergüenza más. Yo conozco al alcalde de Paine, y que tiene el programa Invierno Calentito. Y él no fue a producir balones de gas rosados, ¿no es cierto? Ni hizo toda una parafernalia. El balón de gas de Giorgio Jackson al final costaba, no me acuerdo, 150.000 pesos más o menos, entre 120 y 150.000. Algo que tú si llamas al camión del gas te va a salir 90, 95, él lo vendía como a 150. O sea, perdón, a la persona se la vendía muy barato, pero al Estado le costaba 150. Bueno, en Paine lograron un convenio, a través del convenio marco, de comprar a través de este convenio marco una cantidad de balones de gas a las grandes empresas, lo licitaron y llegan con un valor mucho más bajo, que es el valor que le llega al distribuidor. El productor le vende al distribuidor y el distribuidor tiene un adicional que es su utilidad. Bueno, funciona a menor costo y optimiza los recursos públicos. El drama es que a ellos les da lo mismo despilfarrar lo que sea, con tratar de mostrar una foto con una bufanda, un gorrito todo lila, igual que el balón de gas, con tal de simular que están haciendo algo por solucionar los problemas de las personas. Eso es la cultura woke. Que yo hablo de los problemas de las personas y no hago nada por solucionarlos. Y en este caso incluso perjudico aún más a las personas, porque lo que yo malgasté haciendo eso, se lo quité a los niños en una sala cuna universal, se lo quité a los adultos mayores en un CEFAM. Ese es el drama del mal uso de los recursos públicos, que se repite una y otra vez. Y vemos cómo la izquierda no trepida en gastar los recursos de los más necesitados. Si el tema de los convenios
por el cual fue desaforada la diputada Pérez en Antofagasta, de nuevo, es quedarse con los recursos de las personas más vulnerables que no tienen vivienda propia, que viven en un campamento sin agua, sin electricidad, y en vez de darle una solución habitacional definitiva, les roban la plata. Esa es la izquierda que hoy día nos gobierna. Y eso nosotros tenemos que denunciarlo, tenemos que terminarlo, y es lo que planteamos para nuestro gobierno. Tú has hablado de achicar el Estado, pero ¿por qué piensas que hay que achicar el Estado si aún hay muchas personas que tienen muchas necesidades? Porque habiendo agrandado al Estado, no han mejorado las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Mejoran solo las condiciones de los apitutados. ¿Ya? Sí, en este Ministerio de Seguridad nuevo que crearon, junto con el ministro y la subsecretaria, que no son expertos, nombraron de Seremi a algunas personas que no saben nada de seguridad, son puros operadores políticos. Entonces, claro, ellos están tranquilos, buen sueldo, con todas las comodidades, ¿no es cierto?, en alimentación, en transporte, en oficina, pero las personas están encerradas en sus casas. O sea, en vez de haber creado un nuevo Ministerio de Seguridad, bueno, aumentemos la dotación de carabineros, mejoremos la asignación de regla de carabineros, compremos implementación, armamento equivalente a lo que tienen las bandas de los narcos para que puedan, en el fondo, reducirlo. A ellos les da lo mismo. Si no les importa solucionar el problema de las personas, lo que les importa es solucionar su vida, su condición económica. Entonces, claro, el Estado ha crecido, pero la calidad del servicio no ha mejorado. Vamos a salud. Aumentaron las listas de espera. Y el presupuesto de salud solo ha crecido. Hoy día hay hospitales donde los partos son sin anestesia. Y después nos sorprendemos porque baja la tasa de natalidad. O sea, si alguien va a tener un bebé y sufre, y sufre mucho, bueno, esa experiencia a lo mejor la hace pensar que no quiere pasar por la misma experiencia de nuevo. Hoy día están todas las condiciones para que el parto, el nacimiento de tu hijo sean las mejores condiciones, acompañado por tus seres queridos, si quieres. Y hoy día eso no es posible. Por lo tanto, hay que sacar a los apitutados. Hay que sacar a los operadores políticos. El Estado no es una agencia de empleo. El gasto político hay que cortarlo. ¿Y a ti te sorprendió cuando se rechazó la ley antipituto que tú mismo presentaste el 2017? La verdad es que no. Pero creo que todas esas cosas pasan por algo. Porque todos hablan y tremendos discursos, estamos en contra de los delincuentes. Bueno, y ahí tenemos al alcalde de San Ramón, hoy día procesado por narcotráfico, íntimo amigo del ministro del Interior. Una cosa inexplicable, el ministro del Interior hablando que va a perseguir a todas las bandas de narco y crimen organizado, y su mejor amigo, que lo llevó a la presidencia del Partido Socialista con los votos de San Ramón, hoy día está siendo procesado y eventualmente condenado por temas de narcopolítica. Y en el tema de los pitutos lo mismo. Si el presidente Boric hizo campaña hablando en contra de los pitutos. Y claro, cuando llega el momento de alinear a los suyos y decirle, oiga, aquí hay un proyecto antipituto que podemos votar a favor, la idea de legislar, ¿no es cierto? Después, si querían modificarlo, lo podían modificar, lo votan en contra, con el gentil auspicio de Chile Vamos. Porque el tema de los pitutos no es patrimonio de la izquierda solamente, la derecha también apituta. Y esto era una señal clara de que íbamos a enfrentar el apitutamiento de la señora del diputado, del primo del diputado, del hermano del diputado, del senador, del alcalde, del concejal. Era amplia las distintas prohibiciones para que no se produjera este abuso del aparato del Estado y que se use como una agencia de empleo. ¿Y tú estás de acuerdo en eliminar ministerios? Y si estás de acuerdo, ¿en cuáles? Bueno, nosotros en la campaña anterior hicimos un listado y hoy día lo enfrentamos de manera distinta. Sí hay que achicar el Estado. Hay una discusión de cuántos apitutados entraron en este gobierno. Algunos dicen 100.000, otros dicen 50.000. Bueno, nosotros vamos a ir por ellos. Necesitamos la información adecuada para poder hacerlo. Estamos hoy día estudiando y desarrollando todos los programas para poder achicar el Estado. ¿Eso pasará por cerrar algunos ministerios? Sí.
¿Por fusionar otros? Sí. O sea, hay algunos ministerios que yo te podría decir, mira, yo podría integrar vivienda y bienes nacionales. Perfectamente. Podría integrar energía y minería con economía. Sí. Pero hoy día el foco no lo tenemos puesto ahí. ¿Ah? Claro, Argentina redujo a la mitad los ministerios, pero recordemos que Argentina es una república federal. Por lo tanto, en cada provincia están los distintos ministerios y hay parlamentos de cada provincia. Entonces, es distinto cuando tienes un país como el nuestro, donde el Ministerio de Educación tiene seremías a lo largo de todo Chile, tiene departamentos de educación provincial, ¿no es cierto? Tiene una estructura administrativa muy grande, igual para todos, con el mismo currículum, con las mismas directrices a nivel nacional, que cuando tú tienes un Ministerio de Educación en Argentina, que solo vela por la coordinación de algunas cosas, nada muy relevante. ¿Ah? Entonces, claro, si yo dijera voy a cerrar el Ministerio de Educación en Chile, no es lo mismo que lo que se vive en Argentina, donde el Ministerio de Educación pasa al Ministerio de Capital Humano. Entonces, hay que ser cuidadoso en esto y estamos trabajando en ese plan también de achicar el Estado. Y volviendo de nuevo a la elección pasada. Cada una de las cosas que te he planteado has tenido que pedir perdón. Y eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué otras cosas no conocemos de ti por las cuales vas a tener que pedir perdón cuando te sorprendamos? Nada, Chile, nada, José Antonio, no te preocupes. Espero que los chilenos tengan claro que una persona que solo pide perdón cuando se le pilla en una acción incorrecta puede tener otros temas pendientes también. O sea, vive pidiendo perdón. Ajá. Yo creo que el tiempo, una vez más, me ha dado la razón. Creo que el caso más duro ha sido el de Monsalve, donde todavía no sabemos la verdad de qué es lo que le dijo el presidente, por qué lo autorizó a viajar, por qué le permitió usar la moneda para renunciar. Bueno, y suma y sigue. El caso de los convenios, su defensa de Crispi, es una y otra vez. Y bueno, el dato mata el relato. ¿Ah? Y claramente él va a seguir pidiendo perdón. Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada quizás como con el mismo rango de espectro político, como desde la centroizquierda o la izquierda. ¿De qué forma crees tú que la escala de valores del Frente Amplio se diferencia a la tuya? Yo no soy nadie para juzgar, yo no soy un juez moral ni ético, pero de nuevo, los hechos están a la vista. ¿Ah? Giorgio Jackson ya no es ministro, ¿ah? Y se fue a una universidad en España, supuestamente a dar clase. ¿Ah? Antes fue financiado por un banco internacional para algunas asesorías. Fue capaz de dilapidar los recursos de los más pobres con el plan gas a precio justo. Por lo tanto, de nuevo, yo creo que es la ciudadanía la que ya sacó sus propias conclusiones respecto de las mentiras que plantearon, respecto de las falsas expectativas que crearon. Y lo más evidente fue la derrota que sufrieron en el proyecto de constitución refundacional que plantearon. Ahí se mostraron tal como son. ¿Ah? Ellos no trepidan en querer destruir el país, en llevar a la pobreza extrema para no perder el poder, ¿ah? Que es una proyección de lo que podemos ver que sucedió en otros países sudamericanos y de Latinoamérica. Y bueno, ahora entrando de lleno a temas de seguridad, me gustaría que vieras un video de una entrevista que se te hizo cuando fuiste candidato el 2021. Usted ha propuesto para la migración algo que para muchos está muy lejos de la misericordia. ¿Cómo puede ser que usted proponga una zanja siendo uno, cristiano, dos, hijo de un inmigrante? Le hubiera puesto una zanja a su papá cuando llegó con su mamá
¿Y con su hermano? No, porque él llegó en tren y mi madre llegó en barco. No, pero más allá de la broma, porque podría entrar en temas más duros que no es la idea. ¿Usted le pondría una zanja a un hombre que arranca? La visión es como el parangón AliExpress del muro de Trump. Es de una falta de humanidad. No, me veo más flaco hoy día, ¿no? Me veo mejor. O sea, el tiempo me ha mejorado. No, claro, al final yo le contesto con una broma, porque su pregunta era inapropiada. Ella sabe cuál era mi propuesta y la zanja la produce el año 2017. O sea, para que alguien se llegue a escandalizar a ese punto, cuando ya el 2017 habíamos planteado una zanja, y la habíamos planteado más bien por el contrabando. Porque claro, ya habían indicios de migración fuerte, pero el problema del contrabando, del robo de vehículos en el norte, era pan de cada día, y sigue siendo. Y también en el tema de la migración, la zanja cumple un fin de distanciar al funcionario de Carabineros, al militar que está resguardando la frontera del contacto físico con el migrante. ¿Cómo le voy a decir yo a un militar chileno que devuelva al territorio boliviano a 500 personas que se acercan con guagua en brazo? ¿Cómo lo empujo? Ajá. No lo puedo golpear. Por lo tanto, yo tengo que evitar que haya un contacto físico. Y eso lo evito, en principio, cuando no tienen los recursos para hacer un muro, una valla, con una zanja. Y la teníamos presupuestada, sabíamos con cuántas máquinas retroexcavadoras, cuántos metros de profundidad, de ancho, cuántos kilómetros, se podía hacer. Hoy día no basta la zanja, porque el narco es tan potente, el tráfico de personas es tan potente económicamente, que tienen puentes mecanos, que también tienen retro. Entonces tú vas a hacer la zanja y en la noche ellos van a tapar la zanja. En la noche van a poner su puente mecano y van a pasar a la gente y después van a sacar el puente mecano. Hoy día se roban maquinarias de la minería, asaltan mineras para robarse el cobre. Entonces esto es una empresa, es una especie de estado sin bandera, sin territorio, que lucra con todo este tipo de cosas. Por lo tanto, hoy día tienes que tener la zanja, tienes que tener una valla, tienes que tener un camino perimetral para un desplazamiento rápido de tu fuerza de tarea, tienes que tener medidas electrónicas, tienes que tener drones. Lo único que no necesitas es un megáfono. Eso seguro que no sirve, que es lo que trató de instalar Carolina Toá en el altiplano. Por lo tanto, hoy día, desde el mismo gobierno, y si me entrevistara de nuevo a la misma periodista, lo más probable es que ella no me preguntaría por la zanja. Lo más probable es que ella me ayudaría a hacer la zanja. ¿Y nos puedes explicar justamente ese plan de escudo fronterizo, más bien el equipo que está detrás? Bueno, esto es algo que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo. Hemos ido a observar ejemplos en otros países, porque claro, nosotros teníamos la idea, estaba el parangón del muro de Trump, por eso esta cosa media irónica en la AliExpress del muro. Nos hemos ido preparando, conociendo experiencias. Estuvimos en Hungría viendo la valla junto con el general Basaletti en retiro de Carabineros, que es parte del equipo seguridad. Conocimos también cárceles para el tema del narco y del crimen organizado. Conocimos la experiencia italiana de los centros de detención de refugiados. Conocimos las políticas iniciales tecnológicas de Inglaterra y lo que ellos planteaban también de tomar inmigrantes ilegales e ir a dejarlos a otro país y que de ahí vean lo que quieren hacer. Por lo tanto, hemos conocido experiencias y este equipo se ha ido reforzando. Y este equipo hoy día también cuenta con abogados, con sociólogos, el general Cristian Vial, en retiro del ejército, el coronel González, Luis González de Gendarmería, y se va a seguir reforzando. Y nosotros hablamos de un plan integral de seguridad, donde una de las políticas públicas es el plan escudo fronterizo, que tiene el control fronterizo terrestre, pero también aborda el tema portuario, el tema de aeropuertos y toda la cadena que viene después de que esa persona ingresa al país, el migrante irregular. Ahí hay transportistas, y puede ser un transportista grande o el oportunista, que sube con el furgón, ¿no es cierto?, y dice bajar a 50.000 y lo baja de Colchane a Huara y de Huara a Iquique.
Bueno, a esa persona le vamos a quitar el vehículo. Después llega, tiene el transportista tiene un dato de alojamiento. Y le dice, oiga, casera, aquí le traigo 10 turistas. Bueno, le vamos a clausurar su pensión informal. Y le va a costar volver a abrir la puerta a su casa. ¿Ah? Después el mismo transportista le dice, oiga, yo le tengo un dato de peguita. ¿Ah? Y usted va a la bodega tanto y le van a vender productos para que usted venda en la calle. Vamos a clausurar esa bodega. Vamos a perseguir también al que provee de productos al inmigrante ilegal. Por lo tanto, esto es un plan que va mucho más allá de la zanja. Vamos a tener centros de detención para migrantes que crucen la zanja, que vengan en el vehículo y ellos van a quedar detenidos hasta que sean expulsados o devueltos al país por donde entraron o repatriados a su país. Vamos a tener una política internacional muy dura, sobre todo hoy día con Bolivia, porque se da el fenómeno que está todo en las redes, que las personas vienen en un viaje, ¿no es cierto?, pasan por Colombia, Ecuador, Perú, llegan a Perú, no entran por la frontera, la mayoría de ellos no entran por la frontera de Perú con Chile, suben a Bolivia, hacen un tremendo viaje y entran por Colchane. Bueno, nosotros los bolivianos le vamos a decir, se acabó. O sea, hágase cargo usted. Nada de ser como un guía turístico y decirle vaya para allá. No. Usted solucione el problema con las personas que están en su país, como lo está haciendo Perú también. Entonces, es un plan integral. Justamente yendo a las experiencias internacionales que intentarías implementar en Chile, ¿nos puedes explicar cuál es el sistema SECOT y cómo funcionaría acá? Sí, el SECOT es la cárcel contra el terrorismo que construyó el presidente Bukele. En un año construyó una cárcel con una capacidad para 40.000 internos. No está ocupada en su capacidad total. Hoy día debe estar entre 15.000 y 20.000 internos en una superficie bastante extensa, aislada de centros urbanos, con 3 anillos perimetrales. La construyó en un año. En un plan de reinserción de presos de baja peligrosidad, a los cuales les decía, mire, si usted trabaja aquí, yo le compenso un día trabajado por 2 días menos de condena. Y claro, toda la mano de obra de albañiles, de obreros, ¿no es cierto?, fue con internos que ayudaron a construir este SECOT, que estaba destinado para todos los integrantes de las pandillas, de las maras. Y se construyó en un año. Tiene un sistema de seguridad y de relación entre la guardia penitenciaria y los reos muy definida. No hay contacto físico, solo hay contacto visual entre los guardias y los internos. No tienen contacto con el exterior. El que entra ahí sabe que es de por vida. Por lo tanto, el mensaje que se le da a los que están afuera o a los que están en otras cárceles es que ellos no quieren llegar al SECOT. Eso es mucho más potente que la pena de muerte, porque son 15.000 personas que son un ejemplo para el resto de lo que ellos no quieren que les ocurra. ¿Y eso se puede hacer en Chile? Sí. Incluso antes de que se construya, Chile tiene una infraestructura carcelaria que está muy limitada. Claramente nosotros tenemos que ampliar la capacidad carcelaria de Chile y tenemos que llegar al menos a 100.000 plazas para personas presas. Pero en el intertanto, porque claro, esa cárcel nos puede demorar un año en construirse. ¿Qué hacemos el primer mes? Bueno, en Chile hay una cárcel que fue inaugurada falsamente por el presidente Boric, que está ahí en Maule, donde tú puedes tener 2 alternativas. O desalojas una de las otras cárceles de alta seguridad que hay en Chile y llevas, y en esa cárcel, que puede ser cualquiera del norte, concentras a todos los líderes de las bandas criminales más importantes y ocupas la cárcel La Laguna con reos de menor peligrosidad y ocupas una otra para reos de alta peligrosidad, o buscas cómo a los reos de baja peligrosidad trasladarlos a otros centros penitenciarios y ocupar una de estas. Pero tú el primer mes tienes que aislar a los líderes de todas las bandas criminales que están hoy día en las distintas cárceles. Lo que acaba de ocurrir esta semana, donde un juez interviene con una resolución de gendarmería para un castigo a un reo
que insulta, agrede a los gendarmes y que es parte de una banda internacional de narcotraficantes llamado, a él le dicen el enano. ¿Ah? Y un juez del 7º juzgado de garantía le dice a Gendarmería que no lo puede aislar por 7 días. O sea que tiene que permitirle las visitas durante esos 7 días. Esa persona no debiera tener visitas. Y si Gendarmería pide aislarlo por 7 días, es un castigo. Y el juez, sentado cómodamente en su sala, un juez ideologizado, no tiene que tener la facultad para intervenir en una medida penitenciaria bien definida y establecida hoy día por Gendarmería. Pero también vamos a cambiar eso, vamos a cambiar el sistema de reglamentación del régimen penitenciario para el resguardo de los gendarmes. Lo que ocurrió también de la amenaza y el baleo de la casa de un gendarme en Cauquenes es inaceptable. Por lo tanto, necesitamos hacer una reforma importante al sistema penal y también darle garantías a los funcionarios de Gendarmería que por hacer su pega no van a ser amenazados ellos ni sus familias. Y ahora pasando a tema de educación, me gustaría saber qué opinas de las declaraciones del ministro de Educación de Bachelet y de las reformas que él impulsó. Lo que tenemos actualmente es, por así, en una cancha, digamos, enlosada, un corredor va corriendo con patines de alta velocidad, el otro va descalzo, el descalzo del de la educación pública. Entonces me dicen, ¿por qué no entrenas más? ¿Por qué no le das mejor comida al que va descalzo? Bueno, pero es que primero tengo que bajar al otro de los patines. ¿Qué opinas de estas declaraciones y de las reformas que impulsó en educación? Bueno, yo tengo de recuerdo de eso unos patines pequeños que mucho tiempo los llevaba a los debates. Le decía, esto es inaceptable. Y Michelle Bachelet, no solo en educación, pero principalmente en educación, destruyó el sueño de millones de jóvenes. Destruyó con su famosa tómbola, con otras cosas que hicieron ahí, encabezados por Giorgio Jackson, por Crispi, por el mismo Gabriel Boric, por Carol Cariola, por Camila Vallejos, todos aquellos que marcharon por la defensa de la educación pública, la terminaron destruyendo. El clímax fue ahora hace un par de meses atrás, cuando un grupo de jóvenes se queman dentro de un liceo en la comuna de Santiago por estar confeccionando bombas Molotov. Y el origen, en parte, de todos estos males está ahí. Un poco antes, diría yo, pero ahí parte con una fuerza mayor. Lo que dice ahí es inaceptable. Mira cómo están hoy día los liceos emblemáticos. Hoy día sobran vacantes en el Instituto Nacional. ¿Qué familia quiere mandar a su hijo al Instituto Nacional donde sabe que no va a tener clases, donde arriesga su vida si no se suma a grupos vandálicos? Entonces a la educación pública la destruyeron. Lo que pasó en Atacama con un paro prolongado, donde en vez de mandar a un experto en educación mandan a un operador político. Lo que ha pasado ahora en Magallanes se va repitiendo en cada uno de los lugares donde ya están funcionando los servicios de educación local, los SLEP. Eso hay que revertirlo. Eso va a tomar un poco más de tiempo porque hay un grupo dentro de los dirigentes, de los profesores que están absolutamente ideologizados. Lo que ocurrió en Santiago es inaceptable. Ellos fueron a paro antes de conversar cualquier cosa. Claro, estuvieron un par de días en paro. Y después volvieron porque les iban a descontar, porque el alcalde dijo, oiga, yo sí voy a pagar las cosas que debo, pero hoy día no tengo los recursos. Lo que pasó en Punta Arenas es inaceptable. Cómo se gastaron los recursos que eran de los profesores. Entonces tenemos que llamar a los profesores que no están ideologizados a dar la lucha, una batalla por recuperar la calidad de la educación en Chile. Y eso no va a ser fácil, pero lo vamos a hacer. Además, el ministro Izaguirre, refiriéndose a la elección de colegios subvencionados, dijo, las familias son seducidas por ofertas de colegio en inglés que solo tienen el nombre en inglés y que por 17.000 le ofrecen al niño que posiblemente el color promedio del pelo va a ser un poquito más claro. Bueno, de nuevo, es ofender a las personas, es ofender a las familias. Los padres decidieron libremente cambiarse de la educación, entre comillas, mal llamada pública, a la educación particular subvencionada, que también es pública. Porque también es financiada con fondos del Estado, y se trasladaron masivamente. Ahí también se trasladaron los hijos de los profesores que enseñaban en esta otra llamada educación pública. Porque si tú hacías un estudio, ¿dónde estaban los hijos de los profesores de
los colegios municipales, sobre el 50% de los hijos de los profesores estaban en colegios particulares subvencionados. O sea, él estaba insultando a los mismos profesores. Pero como nadie estudia, nadie hace el análisis, claro, estas cosas pasan. Y sí, habían colegios particulares subvencionados de mal nivel, sí. Bueno, ciérrenlos a ellos. Pero el colegio municipal cumple con la normativa en temas de higiene en los baños, cumple con las normativas de alimentación en los casinos, cumple para los alumnos con un horario para la enseñanza, cumple con la infraestructura material, ¿no es cierto?, de calefacción, de vidrios, de no lloverse. Imagina que en este gobierno ni siquiera fueron capaces de entregar los útiles escolares dentro del año escolar 2024, desde la JUNAEP. A ese nivel de ineficiencia han llegado, porque antes habían discusiones por la beca de alimentación, ¿no es cierto?, por las raciones de alimentos. Este año no fueron capaces de entregar los cuadernos. Si es de no creer la ineficiencia, la incapacidad que tienen. Y esto tiene su origen en el señor Izaguirre, que fue uno de los defensores también de la candidatura de Gabriel Boric, que él aglutinó a todos los militantes del Frente Amplio y el Partido Comunista para hacer esta reforma, y la gran responsable de todo esto es Michelle Bachelet. ¿Y qué reformas harías tú si fueras presidente en educación? Bueno, lo primero es hacer que los niños vuelvan a clase, porque hoy día hay una gran cantidad de niños que no están asistiendo a clases, y los profesores en algunas zonas muy jugados por la ideología tampoco tienen tanto interés en que algunos de esos niños vuelvan a clase. Eso yo diría que es lo primero. Después hay que abordar el tema del currículum escolar, que es de contenidos mínimos y objetivos transversales, pero no traspasan conocimiento. O sea, volvamos a la lectoescritura, volvamos a las matemáticas básicas, volvamos a trabajar con la primera infancia, porque nosotros tenemos que partir antes hoy día de primero básico de kinder. Tenemos que darle la facilidad a las familias desde la sala cuna universal hacia arriba. Por lo tanto, la pega es mucha, pero yo volvería a las cosas más esenciales: que los niños vuelvan a clase, que los profesores puedan hacer bien sus clases, que bajemos la carga de contenidos diversos en los primeros años, nos concentremos en la lectura, en la escritura, en las matemáticas básicas, porque eso va a ser tu base. Fortalezcamos el área extraprogramática. Cuando se creó lo que se denominó la jornada escolar completa, la idea era que hubieran más talleres de deporte, de computación, de música, de arte, porque no toda la enseñanza tiene que ser como formal, sentado en un banco con un pizarrón. Hoy día la inteligencia artificial llegó para quedarse. Yo no puedo decirle a un niño que tiene que seguir la clase de un profesor que tiene tiza o un plumón, una pizarra de estas con plumones. No, yo tengo que incorporar la tecnología, no es un enemigo, pero tengo que enseñarle al niño a usarla como un complemento en su educación. Pero el deporte, o sea, hoy tenemos un problema, por ejemplo, con obesidad infantil. Bueno, ¿cómo le enseño disciplinas deportivas a un niño distintas, y no solo 2 horas de educación física a la semana, que se pasan como entre que se van a cambiar, que después se tienen que duchar, que esto, que lo otro? O sea, las 2 horas terminan siendo 1 hora y media con suerte. La música te da disciplina, el arte, el teatro. O sea, si tú quieres enseñar expresión oral, ¿qué mejor que una representación teatral donde alguien se tiene que aprender un parlamento, tiene que tener desplante para estar arriba? Bueno, todas esas cosas que también son educación se echan de menos. Respetar los proyectos educativos. ¿Sí? ¿Por qué tengo que tener un solo proyecto educativo para todos por igual? Si puede haber un proyecto educativo basado más en el arte, en la música, puede haber un proyecto deportivo más enfocado en el tema deportivo o en el tema valórico. Bueno, en esa diversidad está la riqueza. Y eso es lo que la izquierda no quiere. Porque la izquierda siempre va a buscar que la gente se mantenga en la pobreza y en la ignorancia. Porque ahí es donde ellos pueden ganar. ¿Cuánto va a crecer la economía bajo su gobierno si es que es gobierno?
Mira, yo no tengo una bola de cristal. Con un cobre a 3,5, es lo que están diciendo todos los economistas. Mira, ojalá podamos tener un crecimiento en los primeros años por sobre los 3,5 puntos. ¿Qué opinas y cómo evaluarías tú en economía el gobierno de Gabriel Boric? Un desastre. ¿Ah? De hecho, el precio del cobre estuvo bueno, pero se lo farreó. Si él hubiese cumplido algunas de las otras cosas que señaló que sí dependían de él, porque yo puedo entender que hay cosas que a lo mejor no dependen de él, pero si él hubiese sido honesto y hubiese cumplido con que no iba a pitutar a nadie, bueno, podría habernos ahorrado 50.000, 100.000, porque tampoco está la cifra exacta, porque ni siquiera ellos la tienen. Pero imagínate que hubiesen tenido 10.000 funcionarios públicos menos. ¿Cuánto es eso en millones de dólares por año? Si hubiesen sido 20.000. Bueno, ¿para qué decir si fueran los 100.000 que algunos plantean? Son muchos recursos que no mejoraron en nada la calidad de vida de las personas. Si es que nadie hubiese tenido un sueldo más alto que el del presidente. Porque se supone que ellos llegaron por vocación, por convicción. Pero al final nos damos cuenta que llegaron por conveniencia. ¿Ajá? Entonces, esas cosas sí dependían de él. En el tema de la seguridad, si él se hubiese aplicado en parte en controlar el tema del narcotráfico, del crimen organizado, va a terminar su gobierno con el número más alto de homicidios de un gobierno de 4 años. Por lo tanto, efectivamente no tenía una bolita de cristal, porque no le apuntó a ninguna, pero no sé, parecía ser que le robaron incluso la bola de cristal durante su gobierno. Alguien se la robó. No, un desastre. Realmente lamentable lo que ha ocurrido, y por eso parte de lo que nosotros señalamos que son las principales urgencias que vamos a tener en el próximo gobierno, que va a ser un gobierno de excepción, porque vamos a tener que enfocarnos primero con mucha energía al tema de controlar la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo. Ellos han gobernado más de 3 años con estado de excepción en la Araucanía, diciendo que no lo iban a hacer. Nosotros hemos votado en contra del estado de excepción en la Araucanía. Yo creo que esta no ha sido una solución. Y un estado de excepción no se puede ir normalizando. Para ser muy claro, nosotros no vamos a comenzar renovando el estado de excepción en la Araucanía. Claro, la realidad supera lo que ellos podían haber pensado. A la ministra del Interior le dispararon, a la ministra del Interior. Y la otra urgencia es el tema de la reactivación económica. ¿Y qué reformas más específicas harías? Nosotros lo primero es volver al tema de la seguridad. O sea, no hay desarrollo económico sin seguridad. Hoy día el daño que hace la economía informal, bueno, algunos dicen que puede ser 20.000 millones de dólares al año, otros hablan de 30.000 millones de dólares al año, porque no es solamente en el tema del empleo informal, sino que aquí hay todo un tráfico, un contrabando, hay delitos, hay no pago de impuestos, no hay colaboración para el tema de salud. Entonces ahí tienes una cantidad de recursos enorme que solo se va a controlar si tú logras controlar el tema de la delincuencia, el tema del narco, el tema del contrabando, el crimen organizado. Por lo tanto, cualquier medida económica que tú puedas tomar no va a tener efecto si no priorizas el tema de la seguridad. Y una vez que ya logras enfrentar eso, que tiene que ser en los primeros meses, aquí no hay mucho tiempo para que los del crimen organizado se puedan volver a organizar, porque ellos van visualizando las oportunidades y dicen, mira, van a hacer esto, no lo hicieron en tanto tiempo, no van a ser capaces. Tiene que ser muy rápido, muy efectivo, muy duro. Lo mismo con la inmigración ilegal. Tú tienes que cerrar las fronteras. Cuando ya tengas eso bien articulado, bueno, en temas económicos hay varias cosas que hoy día impiden el crecimiento. El tema de la permisología. La gente a veces no entiende bien lo que es la permisología, pero creo que Eduardo Frei la mostró muy claramente en una entrevista que dio y dijo, ¿usted sabe lo que es un naranjillo? Bueno, 6 naranjillos detuvieron toda la producción de tierras raras, ¿no es cierto?, en la región del Biobío. Y claro, bueno, ¿por qué no los trasplantan? Pero paralizan una obra.
Después un estudio que se hizo por mucho tiempo medioambiental ahí en la zona de Taltal para generar una planta de generación de energía. Cuando ya está todo avanzado, se detiene porque algún señor de medio ambiente dice, no, es que no hay captura o no hubo todo el periodo para capturar un animalito que puede estar en el roquerío donde van a subir las cañerías. O en un hospital en el centro que dicen, oye, pero es que aquí hay unas arañitas que tenemos que cuidar. O el tema arqueológico. Chile es una tierra de movimiento. Tenemos terremotos. No tenemos todo lo que puede tener Ecuador, Perú, ¿no es cierto? De edificios históricos. Aquí la mayoría se han caído. Claro, podemos rescatar murallas, podemos reconstruir un templo, cosas así. Pero cuando tú detienes la construcción de un hospital durante 1 año, 2 años, porque encontraste una vasija de greda de un mochilero inca que iba pasando justo por donde está hoy día el nuevo hospital de Salvador, y detienes toda la obra para ver si era la vasija del inca o era toda la cocina de la familia que tenía su casa, habitación ahí. Eso es una vergüenza. Por lo tanto, ahí tienes otra área. En el tema de la carga tributaria, a mí me ha tocado viajar harto por Chile, recorrer casi todas las comunas, y el clamor de los pymes es decir, no tenemos espacio para crecer, nos están reventando, nos llevamos toda la carga de la burocracia del Estado, el peso de lo tributario, siempre desconfiando de nosotros. Ayer venía de vuelta de una gira y una persona me dice, yo tengo contratadas 7 personas, soy una pyme, yo vendo, no sé, 100 millones al año. Yo podría tener contratadas 10 personas, pero entre toda legislación laboral que es para proteger el trabajador, y yo lo entiendo, me tienen absolutamente frenado a mí. Porque claro, me encantaría que todos pudieran trabajar 40 horas. Pero aquí yo no tengo cómo aumentar la dotación de mis colaboradores porque lo de las 40 horas me golpea a mí, no golpea tanto al grande como a mí. Ahí vas teniendo muchas maneras de reactivar la economía con cosas que dependen del Estado. No es que dependamos de una situación internacional, algunas cosas se pueden solucionar dentro de Chile. Y también Gonzalo Vinter ha hablado mucho de que él quiere retomar el aumento de la productividad. El modelo neoliberal chileno, que lleva 15 años de estancamiento de la productividad, no está entregando soluciones a nada. ¿Qué harías tú para aumentar la productividad? Decirle que se ponga a trabajar a él, que vaya a una planta envasadora de fruta, de mermelada, que vea lo que es el trabajo de una industria. Si cuando Gonzalo Vinter ha trabajado 1 hora apatronado, nunca. Entonces, claro, es re fácil en el discurso hablar de la productividad. Yo lo invitaría a formar una pyme, que abra una pyme, que contrate 10 personas, que vea lo que le va a costar hacer, partir un emprendimiento. Claro, para ellos es todo fácil, porque nunca han realizado un trabajo manual, han trabajado como obrero, han trabajado como garzón, nunca. Yo creo que él va a ser, él se autodefine como el heredero de su gurú, y su gurú es Boric. Y si a Boric le fue mal, imagínense lo que es el pupilo de Boric. Le va a ir muy mal. Y como una de las últimas preguntas, tú has defendido mucho el concepto de familia. ¿Por qué lo has hecho y frente a qué otro concepto? Yo creo que el ser humano es un ser que vive en comunidad. Y el núcleo más pequeño de esa comunidad es la familia. Donde uno vuelve siempre cuando tiene algún drama o cuando hay algún problema económico, emocional, uno vuelve donde están los que lo llevaron a crecer. Claro, la familia nuclear está ahí. Hoy día el drama es que los hogares unipersonales de personas solas va subiendo exponencialmente. La cantidad de niños que van naciendo, los chilenos que van naciendo son cada vez menos.
Y nosotros, ¿cómo vamos a fomentar la natalidad? ¿Cómo vamos a fomentar la solidaridad? Y eso se vive en un núcleo familiar. Así que voy a seguir en la misma línea siempre, porque es lo que fortalece la vida en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. Si no, vamos a terminar como personas solas, aisladas, y que va a ser más fácil para los que usan mal el concepto del poder, sea a través de la delincuencia, el terrorismo, instalarse. Y como última pregunta, en la última elección tú le decías a tus votantes, tranquilos, todo va a estar bien. ¿Qué le dirías a tus votantes hoy? Que estén tranquilos, porque ahora sí que las cosas van a estar bien. Tuvimos que pasar por un periodo muy malo. Nosotros en el año 2021 revertimos una situación que nadie creía que se podía revertir. Nosotros en mayo del año 2021 perdimos en toda la línea electoral, en gobernadores, en alcaldes, en concejales, en cores, en todo. Muchos pensaban que la izquierda había llegado a instalarse de manera permanente con una derrota histórica de la derecha. Bueno, entre mayo del 2021 y noviembre del 2021 hicimos algo titánico, y eso fue en gran parte de los republicanos. Logramos empatar el Senado. Eso cambió la historia de Chile. Subimos en cantidad de diputados, no lo suficiente, pero subimos. Bueno, eso impidió que este gobierno, este mal gobierno, lograra su objetivo en modificaciones legislativas. Y después trabajamos sin descansar para revertir lo que fue el primer proceso constituyente, y se rechazó esa constitución. Bueno, en eso también estuvimos muy presentes los republicanos. Por lo tanto, claro, me habría encantado que no hubiese ganado Gabriel Boric, pero dentro de todo lo que había ocurrido en Chile previo a mayo del 2021 y lo que ocurrió de ahí a noviembre, claro, yo le decía, no se preocupen, todo va a estar bien. Ahora pasamos por este periodo de oscuridad con este gobierno, pero le queda poco tiempo a este gobierno. Y en noviembre va a haber un cambio radical en las fuerzas políticas en el Parlamento, y en diciembre vamos a ganar el gobierno. José Antonio Kast, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.